Muchas gracias a ti, Luis. En serio, ¿Eh? me gusta mucho participar en este tipo de eventos. Muchas gracias, Héctor. Pues básicamente queremos comentar algunas preguntas que tenemos para ti. Podemos comenzar si nos describes qué es la inteligencia artificial y por qué es importante conocerla. Claro. Mira, de hecho, en cuanto a la inteligencia artificial, cuando muchos escuchan este término, lo primero que piensan es que tratamos solo de copiar la inteligencia del ser humano, ¿sí? Cuando en realidad, si lo vemos desde un panorama más amplio, lo que tratamos de copiar es la inteligencia de los seres vivos. Entonces, lo que nosotros nos estamos tratando de hacer, o lo que estamos tratando de hacer, es poder copiar algún factor de inteligencia de algún ser vivo, ¿no? Obviamente, nuestro sueño dorado es poder llegar a ser, pues, un ser que tenga un pensamiento similar o casi igual a lo que vendría siendo el ser humano, ¿no? Pero en cuanto a las aplicaciones, esto se va mucho más allá. Por ejemplo, con los robots que estamos ahorita viendo, que se han estado sacando ahorita, tipo biomiméticos, ¿sí? No podemos decir que es la inteligencia de un humano la que estamos copiando cuando le queremos enseñar a una anguila robótica a nadar, porque pues, nosotros no nadamos como una anguila, ¿sí? Entonces, por eso la inteligencia artificial sí es copiar o sí es tratar de hacer una inteligencia, pero es más hacia todos los seres vivos. ¿Por qué es importante conocerla? Pues regresando un poco a este ejemplo de la anguila, ¿sí? Yo creo que en ningún momento les pasó primero una anguila robótica con inteligencia para nadar, ¿verdad? Y es que realmente la inteligencia artificial ya se está metiendo a varios factores de nuestra vida. En muchos apenas está, en otros ya está bien cimentada y yo creo que ni se han dado cuenta. Entonces, está creciendo bastante, va a seguir creciendo, ¿sí? Y se ha convertido en un elemento que ya es fundamental para la sociedad, tanto para solucionar problemas como para poder seguir con nuestra vida diaria. Pongan un ejemplo. Ahorita, ¿qué pasaría si algunos de ustedes perdieran a su celular? Sí, ya se ha vuelto un elemento indispensable de comunicación. Entonces, ahorita lo mismo está pasando con esta ciencia que realmente es nueva si la comparamos con todos los demás, ¿sí? Se está incrementando su participación en la sociedad y se va a hacer un elemento sumamente fundamental. ¿Sí? Gracias, Héctor. Ahora dinos, ¿cómo ha ayudado la inteligencia artificial en la actualidad? ¿Dónde se utiliza? Eso es algo bastante interesante. Realmente la inteligencia artificial se ha ayudado mucho a resolver diferentes tipos de problemas. Una de las cosas por las que ha agarrado bastante peso, sí, es que a diferencia de la programación, digamos que clásica, donde el programador y el que resolvía los problemas tenía que analizar, pues básicamente todos los aspectos en un método científico y tratar de realizar la ecuación o realizar, pues los pasos que pudieran resolver el problema, ¿no? Sin embargo, ahora la inteligencia artificial nos permite resolver ese tipo de problemas de una manera más fácil, ¿sí? O de una manera más rápida, ¿sí? Conforme vayamos estudiando al problema que nosotros queremos resolver. Entonces decía bien uno de mis profesores, decía, es bastante sencillo poder solucionar un problema lineal, no es un sí o un no. Sin embargo, la mayor parte de los problemas en la sociedad no son ese tipo de decisiones. Tenemos muchos factores que se pueden involucrar, ¿sí? Entonces, para todos estos tipos de factores, ¿sí? Y cuando se hace más complejo el problema, más difícil es hacerlo o a crear la lista de comandos que tú podrías seguir, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha utilizado? Pues una de las áreas que a mí me gustan mucho porque inmediatamente se ve el tipo de resultado y cómo afecta directamente no solo a la calidad de vida, sino a la vida del ser humano, es el área médica, ¿sí? Por ejemplo, los algoritmos que se han estado utilizando ya desde hace años en marcapasos, que fue una de las primeras cosas que yo vi, ¿sí? Cómo tú le puedes mejorar la vida a una persona que ya está en cama, ¿sí? Con un dispositivo que tiene un control sobre el corazón de la persona, ¿sí? O también, cómo podemos evitar que una persona, pues, termine en un estado, pues, negativo para su salud, como vendría siendo el desarrollo de cáncer, cuando lo podemos detectar de manera inicial, ¿no? Hay algunos algoritmos, por ejemplo, que sacaron hace 2 años, que
presentaron bastantes resultados y muy buenos resultados en cuanto a la detección de tumores cerebrales, con un porcentaje del 60% mayor a lo que era la detección por parte de los expertos, ¿sí? Entonces, ahí está la salud, está la seguridad, por ejemplo, ¿sí? Todos los sistemas de seguridad que se están metiendo para las empresas, para las industrias, ¿sí? De manufactura, por ejemplo, en el que, por ejemplo, ya no está solo un robot moviéndose ciegamente, sino que ya lo está detectando todo. Entonces, si pasa un distraído por ahí, ya no te lo descuenta el robot y te lo manda a volar 3 metros, ¿no? Esa es otra, ¿sí? O incluso en criminalística. Tengo compañeros aquí en México que están trabajando en el área de criminalística, ¿sí? Para poder resolver, para poder detectar, ¿sí? Ese tipo de incidencias. Véanlos. Realmente, si ustedes hacen un poco de seguimiento sobre los sistemas de seguridad de aquí de la Ciudad de México, podrán observar que apoya bastante y resuelve muchos de los problemas, ¿sí? Tan solo ayer estaba viendo una noticia de un lamentable hecho de un homicidio que sucedió en la Ciudad de México hace como 2 meses, y con los sistemas de vigilancia, de reconocimiento de imágenes, y etcétera, etcétera, lograron solucionarlo y ayer presentaron a los culpables, ¿no? Entonces, tenemos un extenso nivel en el que ya se está involucrando la ciencia de la inteligencia artificial y que se está utilizando en la actualidad, ¿sí? E incluso también se está utilizando en lo que sería la agricultura, por ejemplo. Tal vez aquí en México nos falta mucho para llevarlo al nivel macro, ¿sí? Pero muchos yo creo que han estado desarrollando proyectos pequeños en cuanto a sus jardines, en cuanto al sistema de control de sus huertas de hogar, y eso ustedes lo pueden encontrar incluso ahora en internet, ya para haz automáticamente tu huerto, ¿no? Tu hidroponía para que puedas tener tus elementos frescos. Entonces, se ha involucrado mucho y tenemos ya bastantes ejemplos, ¿sí? ¿Dónde se usa la IA? Piensa en un punto y ahí lo van a encontrar, porque ya está tan involucrada en diferentes áreas, ¿sí? Que a veces ni siquiera lo pensamos, decimos, ahí no puede ser, ¿sí? E incluso una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, a principios de año, lo que vendría siendo en Europa, se sacó un documental sobre precisamente la inteligencia artificial en el deporte. Y yo dije, en el deporte, pero ¿cómo, no? No es muy mi área, realmente no es un área que yo diga, me encanta meterme ahí. Pero no, resulta que ya en el área, por ejemplo, del fútbol, han estado metiendo la inteligencia artificial para crear planes de juego antes del partido y que durante el partido se haga un análisis de toda la secuencia, ¿sí? Que llevan los jugadores, y si se sale de la predicción, haga ajustes del plan de juego, ¿sí? Entonces ya tenemos un control todavía mayor sobre cómo se desarrolla un partido de fútbol. En ningún momento hasta ese entonces me había cruzado por la cabeza controlar un juego o incrementar las probabilidades de ganar con inteligencia artificial, ¿sí? Pero bien sabemos que el fútbol es uno de los deportes que más generan dinero. Entonces, obviamente, invirtieron bastante bien en cómo mejorar sus ganancias sobre ello, ¿sí? Otro lugar donde los estaban metiendo también en cuanto a los deportes, el fútbol americano, ¿sí? Entonces, si te puedes dar una idea sobre esto, ¿sí? Cuánto se ha involucrado la inteligencia artificial y cuánto nosotros realmente conocemos, ¿no? Porque puede haber un ámbito muy grande y nosotros vemos esto. O lo que nos está bombardeando siempre en el Internet, en las noticias, es algo muy pequeñito con respecto a todo lo demás. Porque siempre va a existir algún loco que diga, sí, ¿cómo levanto una piedra? ¿Sí? Digamos. Y a uno le va a decir, me agacho y la agarro, ¿no? Y otro va a pensar 20 formas excepto agacharse y agarrarla. Lo mismo está pasando con este tipo de aplicaciones, ¿sí? Tú dices, ¿cómo hago esto? Y tú lo piensas de una manera y por allá está otro loco que dice, pues le pongo un análisis de datos aquí, le meto una red neuronal y ya lo has automatizado y ya me voy a mi casita, ¿sí? Entonces, lo mejor de esto es que está funcionando. Estamos obteniendo resultados y cada vez nos estamos metiendo más cosas, ¿sí? Entonces, donde se quieran meter, seguramente ya hay algo. Vamos a hacerle un poco de preámbulo en esto conforme vayamos avanzando en la plática y ya les voy comentando de lo que yo he encontrado. ¿Qué les parece? Perfecto, Héctor. Fíjate que es muy interesante lo que nos platicabas y como tú dijiste, la inteligencia artificial la tenemos todos los días en la palma de nuestras manos, básicamente en el Sí, smartphone. Todo lo que hace Facebook, lo que hace Instagram,
No lo vemos, pero detrás hay un motor de inteligencia artificial seleccionando para nosotros qué podemos ver, en qué momento lo vemos y que de alguna manera pues, decimos, oye, de pronto, como tú decías, la inteligencia artificial, muchos dicen, no, bueno, pues es como la película de Terminator, donde las máquinas se levantan y acaban con el ser humano. Pero en realidad es mucho más fino el enfoque, las aplicaciones pueden ser más sutiles y nos tocan en áreas que de alguna manera interactuamos de forma cotidiana y no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí. De hecho, hace unos días, bueno, hace unos meses, Google publicó su artículo sobre cómo su inteligencia artificial ahora estaba desarrollando electrónica. Cuando lo leyó mi padre decía, vamos a morir todos. Dice, ya vamos por el Terminator. Tan sutil como el autocorrector de Google, que uno está escribiendo un correo electrónico y empieza a predecir las siguientes palabras que quieres poner. Eso es Exacto. inteligencia artificial. Entonces, el campo de aplicaciones es tan grande que de pronto perdemos la visión. Y justamente a eso va mi siguiente pregunta. ¿Hay hoy por hoy suficientes profesionales especializados en inteligencia artificial para lo que demanda actualmente el mercado? Miren, tanto nacional como internacional, no. Realmente, una de las cosas interesantes con la inteligencia artificial es que siempre ha habido como que altibajos. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos, sale una película. Cuando salió Terminator hubo el boom, ¿no? De, sí, vamos a crear máquinas inteligentes que van a hacer todo por nosotros. ¿Sí? Y en esa aquella época, se mete dinero a los proyectos de inteligencia artificial y no funciona. Y viene el altibajo, ¿sí? ¿Cuál ha sido la diferencia con respecto a hace 10 años, 15 años, ¿sí? Que obtuvimos resultados. Realmente ha habido una inyección de dinero, ha habido resultados y no han sido resultados pequeñitos, han sido resultados grandes en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Supongamos que ha pasado una década desde que inició el último boom, ¿sí? Y eso vendría siendo hablando mucho porque realmente la cuarta revolución industrial empezó como en el, 2000, en el 12, entonces supongamos 8 o 9 años, ¿sí? Si supusiéramos que realmente se creó exactamente cuando empezó una carrera específica de inteligencia artificial, apenas llevaríamos 2 generaciones, ¿sí? Entonces, obviamente no empezó el boom y de repente empezó, sí, vamos a hacer una universidad de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Que por lo menos más de la mitad de este nuevo boom en el que estamos, no se generaron profesionistas exclusivos a esto. Entonces, lo que tenemos actualmente en el mercado son personas como su servidor, que de repente empezaron a llevar una formación y empezaron a necesitar el conocimiento de este tipo de cosas y nos tuvimos que ir especializando en eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo llevo 7 años estudiando esto de la inteligencia artificial porque fue necesario para un tipo de proyecto de investigación, primero, y ya después, pues obviamente le fui sacando más provecho, ¿verdad? Pero vamos, yo aparte de mi carrera tuve que agarrar literalmente otra carrera, ¿sí? Entonces, lo mismo ha estado pasando con todos los que se están dedicando a esto, ¿sí? Que tenían una carrera base y tuvieron que empezar a ajustarse a ello. Entonces, ahorita hay una increíble falta de profesionales que tengan el conocimiento suficiente para esto, en cualquier área, en cualquier nivel, internacional o nacional. De hecho, en nacional estamos peor, ¿sí? Porque en internacional, tal vez hace algunos años, ya se empezaron a meter, pues, materias exclusivas de IA, y después empezaron a meter diplomados, empezaron a meter una carrera, ¿sí? Stanford, por ejemplo, tiene algunas materias y en cuanto a carreras sobre esto, ¿sí? El MIT, pero son nuevas en realidad, ¿sí? O sea, han de venir segunda generación máximo ahorita, primera, ¿sí? Entonces, no hay gente. Incluso tengo compañeros que están en Europa y que me dicen, vente, porque aquí necesitamos gente que haga machine learning, inteligencia artificial. Dice, no tenemos, ¿sí? Entonces, no hay gente. Y hay un montón de trabajo, eso sí, lo pueden apostar. Totalmente de acuerdo contigo. Y justamente abonando a esto, ¿en qué áreas de conocimiento debería especializarse alguien que esté interesado en inteligencia artificial? Ok, la primera cosa, empiecen a programar. Programen, agarran un lenguaje de programación y empiecen a programar. A mí me gusta mucho Python porque es muy cómodo para aprenderlo, ¿sí? Como para un hobby incluso.
puedes empezar como un hobby, lo puedes llevar hacia cosas bastante pesadas. Vamos, hay empresas enteras que piden programadores en Python. Hay empresas, por ejemplo, de desarrolladores de videojuegos en línea que piden programadores en Python y obviamente ingenieros en inteligencia artificial. Entonces, primero empiezan a programar, ¿sí? Una, para que se vayan acostumbrando a manejar un lenguaje de programación, a hacerte de una lógica de programación, ¿sí? De manera que puedas ir deduciendo lo que estás haciendo. La otra, si te quieres dedicar por la parte más técnica, no va a ser tan necesario, pero si te quieres meter un poco más a profundidad, pues sí va a ser necesario que empieces a repasar un poco tu álgebra, ¿sí? Porque mucho de lo que se está midiendo o de lo que se hace con la inteligencia artificial es como si nosotros viéramos un espacio y toda la información es un punto en el espacio, ¿sí? Entonces los algoritmos los que hacen es tratar de sacarle una lógica a todos esos puntitos, estrellitas que hay en ese espacio. Entonces, la programación va a ser fundamental porque te vas a dar muchos problemas si ya llegas con una lógica de programación, si ya dices, si hago un ciclo acá, si pongo un for acá, si pongo esto por allá, una condición, ¿no? Y ya después, el álgebra también te va a servir mucho para poder comprender lo que te están metiendo alguien en un artículo diciendo, mira, esta ecuación te funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, si comprendes el álgebra y comprendes la programación, podrás decir, ok, esta fórmula que está acá, yo la puedo transformar a un código y mira, ya pude aplicar el nuevo algoritmo que estaba diciendo esta persona que le funcionó matemáticamente, ¿no? Hace un tiempo, hace como 3 años, de hecho, estábamos platicando en el Instituto Nacional de Cómputo, más bien en el Centro de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, unos compañeros y yo, y precisamente teníamos uno que estaba en el área de neurología y teníamos a las personas que se estaban dedicando a puras redes neuronales, ¿no? Y es que realmente se tenía que tener un enlace entre ambos, porque el neurólogo era el que estaba diciendo cómo funcionaba la bendita neurona, y luego nos lo explicaba a nosotros, luego el matemático decía, ok, lo puedo expresar como una ecuación matemática, ahí lo tienes, y luego los de programación decíamos, ¿y esto cómo lo pasamos a la computadora y que funcione, no? Entonces ahí había un enlace bastante fuerte entre todos, y son equipos multidisciplinarios, ¿sí? Pero si tú te quieres empezar a meter, programa, diviértete programando, haz un proyecto, no sé, haga una tarjeta de programación, mételo ahí para que no quemes tu computadora, ¿sí? Pero diviértanse, en serio, agarren y bien dirían por ahí, teclea código, escupe código hasta que te salga algo interesante, ¿sí? Y vas a ir empezando a mejorarlo tú solito. Perfecto, Héctor. Oye, y desde tu punto de vista, yéndonos a un futuro inmediato, digamos 5 o 10 años, ¿cuál crees tú que sería la aplicación más impresionante de la inteligencia artificial? Hoy vemos mucho los automóviles que se van a conducir de forma autónoma, pero desde tu óptica, ¿cuál sería realmente el hito a alcanzar durante los próximos 10 años? En cuanto a los próximos 10 años y sondeándolos de lo típico que era, pues lo más utilizado ahorita son las finanzas, por ejemplo. A mí una de las cosas que me interesan mucho es el área de la salud. Pero a diferencia de lo que, por ejemplo, ahorita que surgió lamentablemente el COVID, ya poco antes de que iniciara esto y viendo pues, sociedades como Japón, como China, como la Unión Europea, que tienen una tendencia hacia una sociedad pues de personas de tercera edad, ¿sí? Una de las cosas interesantes que nos puede ayudar esto es hacer un seguimiento de cualquier persona desde su hogar. Creo que a todos nos ha tocado ir a algún IMSS, algún ISSSTE, algún centro de salud que está, por no decir, atascado, ¿sí? Pues la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a ese monitoreo remoto, ¿sí? Hacemos los gadgets o incluso ya están los gadgets y ya tenemos con qué procesarlo, el bendito smartphone, como nos decía Luis, ¿sí? Entonces ya nos dieron el hardware, ¿sí? Ahora lo interesante es hacer software, ¿sí? Entonces, a lo que yo le apuesto mucho ahorita es a hacer salud a distancia, que no se tenga que desplazar mi paciente que vive en Tuxtla, Chiapas, porque ya me ha tocado verlo cuando estaba trabajando con los dispositivos, y que tenga que venir hasta acá porque, le tocaba revisión. Y le dijimos, todo está bien, vuelve en 6 meses, ¿no? Cuando un algoritmo ya te puede entregar todo un resumen, se los mandas a tu especialista y el especialista puede decir, ¿no sabes qué? Sí, ven, gasta tus 3,000 pesos en venir nada más a que te revisemos, ¿no? O incluso que con una cámara le pueda dar un seguimiento a un paciente con su pie diabético
de decir, ok, no tienes ningún problema, no es necesario que vengas a la revisión, ¿no? Entonces, la salud es una de las cosas en las que se va a meter mucho. Cosa extraña, ha estado muy reacio. El sector salud en cuanto a nuevas tecnologías y tecnologías que son a distancia es muy reacio, ¿sí? Y en cuanto a aplicaciones de algoritmos para asistencia en diagnóstico, mucho más, porque los médicos que son más de antaño, que son más tradicionalistas, pues nunca les ha gustado que les digas qué hacer, ¿no? ¿Verdad? Y menos que les vas a decir, esto te va a ayudar o esto te va a reemplazar. En ningún momento los va a reemplazar, pero sí les puede ayudar. Y eso hay que convencerlos. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahorita? Como ya se ha incrementado mucho el uso de la inteligencia artificial en otras cosas, y eso sí, a los médicos les encantan los gadgets, entonces se empiezan a hacer más receptivos hacia la inteligencia artificial. Entonces, ese es uno de los sectores que tiene mucho para abordar. En algunos lados, como lo que es la Unión Europea, pues también ya lo están aceptando, ¿sí? Porque presenta resultados. Entonces, con nuestra sociedad que tenemos lamentablemente muchas enfermedades que son crónico-degenerativas, yo siento que es una apuesta bastante grande. Excelente. Pues ahí está, chicos. Ya vieron que la inteligencia artificial tiene aplicaciones en absolutamente todas las áreas de conocimiento. Biología, medicina, finanzas y por supuesto las aplicaciones que vemos todos los días como redes sociales, eh, equipos que se utilizan pues para automatizar procesos en fábricas, sistemas de predicción, por ejemplo, para el flujo de tránsito de automóviles, para optimizar rutas comerciales, en fin, las aplicaciones son infinitas y la inteligencia artificial hoy está presente en absolutamente todo lo que tocamos y con todo lo que interactuamos. Entonces, Héctor, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Es breve, hay muchísimas cosas de las que podríamos platicar en un momento dado, pero quisiera abrir un espacio de preguntas porque me parece que la participación es bien importante. Por acá tengo una que les voy a leer a continuación. ¿Qué tan lejos estamos de que una inteligencia artificial aprenda, por ejemplo, a pintar o incluso programar? Ok, en cuanto a pintar, hay algunas anécdotas, por ejemplo, hubo unos experimentos, me parece que fue en Ford, donde pusieron a un robot precisamente junto con una persona. La persona tenía que mover el brazo del robot, ¿sí? Repetitivamente. Literalmente le tenía que hacer el movimiento. Entonces, lo que hicieron con la inteligencia artificial fue que analizaron todos esos movimientos y ya después el robot empezó a pintar solito. Entonces, eso que era pintado a mano, ahora sí, lo hacía una mano, pero la mano del robot, ¿sí? Entonces, hay otra cosa bastante interesante que salió hace un tiempo, que era la transferencia de estilo. Hagan de cuenta que pinturas que hacían los pintores famosos, valga la redundancia, se tomaba la imagen y después se hacía una comparación con otra imagen y, oh sorpresa, ahora tu imagen estaba en el estilo de Van Gogh, en el estilo de Da Vinci, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como tal, no le hemos podido dar creatividad, pero el proceso de pintar ya lo hacen, ya existe. ¿Sí? Perfecto. Y en materia de prevención, por ejemplo, nos platicabas hace un momento en prevención de delitos, la inteligencia se puede aplicar. ¿En qué otras áreas de prevención podríamos aplicar la inteligencia artificial? Ya dijimos que en salud puede ser una opción. ¿Cuáles otras áreas podría haber? De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, mencionaste hace rato, en cuanto a predicción de caminos, eso no es una de las cosas que yo me había metido mucho, pero irónicamente mi hermano que es economista y que lo enfocó a lo que vendría siendo la economía en la industria ganadera, se podría decir, ¿sí? Podrían, hacían predicciones para poder determinar cuál era el mejor camino a tomar para maximizar sus ganancias. Ese es uno de los ejemplos que podrían ver un poco hacia la parte del sector agropecuario, ¿sí? Ahora, el otro punto de la prevención. Actualmente, en casi todo lo que son mantenimientos, se utiliza el preventivo y el correctivo. El preventivo, tú lo dejas a un punto fijo de tiempo y dices, ok, lo voy a revisar cada 6 meses para que no me vaya a fallar. Y el correctivo ya falló y ahora hay que hacerlo a fuerza.
salió otro gracias a la inteligencia artificial, el mantenimiento predictivo. Hagan de cuenta que ustedes tienen a su dispositivo, tienen a su industria, lo están monitorizando todo el tiempo, ¿sí? Y cuando ustedes llegan a tener un fallo, ¿sí? Ya tienen todos los datos de seguimiento hasta el fallo. Entonces, el algoritmo puede aprender sobre ello y en la siguiente ocasión puede hacer el seguimiento y decir, ok, si seguimos así, vas a presentar un fallo en tanto tiempo, ¿no? Entonces, se recomienda hacer un seguimiento, se recomienda hacer un mantenimiento. Entonces, ya se puede determinar si puedes, por ejemplo, alargar el periodo de mantenimiento porque el uso del dispositivo fue menor o si lo tienes que acortar porque tuviste un uso mayor, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante en las industrias porque si algo falla en una industria, los accidentes no son pequeños. Y se lo dice a alguien que vio volar un aspa de 2 metros de diámetro de una compresora industrial. Correcto. Aquí hay otra pregunta. Me gustaría que Armando Monsiváis abriera su micrófono para que nos platicara muy brevemente sobre el diseñador basado en inteligencia artificial, para que todos conozcamos de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Buenas justo, tardes. digo, desconozco obviamente la parte del funcionamiento, no es mi área de expertise, pero sí es un caso bien interesante, donde una agencia de diseño empezó a mandar a todos sus clientes pues, diferentes diseños, pero al parecerlo todos los diseños visuales, y sobre todo branding, logotipos, este tipo de cosas, los hacía este supuesto diseñador que se llama Nicolai, pero realmente Nicolai es una computadora y a través de generar diferentes tipos de patrones, empieza a generar diferentes tipos de propuestas visuales, y ya es usado, o sea, ya tiene varias implementaciones de marca, ¿no? Por allá. Y se me hace algo muy interesante porque yo siempre tenía esa cuestión de, bueno, ¿en qué momento la inteligencia artificial va a llegar a estas cosas que luego atribuimos realmente a la parte de la creación humana, ¿no? Y cuando ves este tipo de casos dices, bueno, pues yo ya mejor me siento porque ya también lo están haciendo. Era, sí es una aplicación bastante interesante, pero no te preocupes, todavía está lejos de que nos quite el trabajo, porque para ese tipo de diseños está muy relacionado con esto que les decía de transferencia de estilo. ¿Qué significa esto? Que necesita otros diseños en los cuales basarse y después los va modificando, ¿sí? Entonces, puedes tú tener varios diseños, ¿sí? Y una persona te va mostrando diferentes cosas y te dice, ah, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿sí? Y conforme a los gustos de cada uno, es que te puede hacer una combinación, ¿sí? Incluso, otra de las cosas, hace un tiempo di clases para chicos que se dedicaban a hacer diseño de videojuegos y uno de ellos decía, es que no quiero diseñar todo mi ambiente tridimensional, ¿no? Y se puso a investigar cómo podía aplicar un algoritmo para que si él ponía una casita, dos casitas, de repente le generara una tercera casita. Y él ya no diseñó la tercera casita, sino que le dio una combinación de las que tenía y así sucesivamente. Sí, sí, sí me hace sentido. Sí, supongo que me imagino que el tema es que aquí la potencia de Nicolai es que si yo puedo estar contextualizando mediante ciertas imágenes, me imagino que Nicolai lo hace exponencialmente y puede generarte entonces propuestas mucho más rápidas y seguramente puede segmentar, pues bueno, es para branding de comida, qué hay de comida y es una búsqueda de todo lo que hay de comida y supongo que hace Seguramente. esos embudos y a partir de ahí te lanza soluciones, ¿no? Sí, supondría, no sé. Mm, Sí, pero está interesante. No sé cómo sea, pero está interesante. sí, de hecho, mira, nada más una pequeña corrección. Hasta hace algunos años sí podíamos utilizar todas las imágenes que tú pudieras bajar de internet, ¿no? Pero actualmente ya no puedes hacer eso para aplicaciones de inteligencia artificial porque las imágenes también tienen derechos de uso. Entonces, no puedes decirle a un algoritmo, ponte a buscar todo lo que encuentres de esto en internet y utilízalo para tu aprendizaje, porque ya está prohibido. Antes sí se hacía, pero cuando se empezó a popularizar el entrenamiento de sistemas de visión por computadora, pues surgió este aspecto legal de, oye, ¿por qué utilizas lo mío? Yo no te di permiso, ¿sí? Entonces, sí es bastante interesante la aplicación, pero tengan muy en cuenta,
hacer la base de datos para poder enseñarle a tu inteligencia artificial te puede llevar hasta el 80% del proyecto en cuanto a tiempo y dinero. Perfecto. Eso es súper Súper, importante, gracias. ¿no? Todos los temas de implicaciones legales que antes no veíamos y que ahora tenemos que responder como expertos en el área. Por acá hay Sí, otra pregunta de René. ¿Es necesario tener conocimientos de mecatrónica, Héctor? no, a menos que quieras hacer una combinación. Tengo muchos compañeros de mecatrónica que, pues como todo, o sea, son carreras multidisciplinarias. Yo soy de biónica, mis compañeros también eran de mecatrónica, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí como formación multidisciplinaria te dan mecánica, eléctrica y programación, ¿no? Entonces tú puedes hacer el vínculo entre las tres cosas. Si tú quieres hacer desde el análisis hasta una aplicación mecánica, ¿sí? Pero no es necesario que tengas que estudiar forzosamente primero mecatrónica para poder hacer inteligencia artificial. Te puedes ir, por ejemplo, a sistemas y ya después te vas a inteligencia artificial. Te puedes ir a programación y te vas a inteligencia artificial. O de una vez vete a inteligencia artificial, ¿sí? Estudia de una vez inteligencia artificial y después agarras a tu compañero mecatrónico, tú puedes hacer la parte mecánica, yo te ayudo con toda la parte de programación y sacamos el trabajo mucho más rápido. No te digo que es imposible que una persona lo haga, ¿sí? Pero si dos personas te pueden hacer el mismo trabajo en la mitad del tiempo. Es un enfoque multidisciplinario, no lo olviden. El tema de la inteligencia artificial es que toca todas las ramas de conocimiento. Y justamente la siguiente pregunta, que es de Ricardo Rangel, nos pregunta si existen algoritmos de predicción de fraude en bancos. Que bueno, pues adelante, De Héctor. hecho, sí, es una de las cosas donde se está metiendo mucho. Y recuerden, si hay dinero involucrado, obviamente le van a meter mucho para poder hacer todo esto. Es una de las aplicaciones de inteligencia artificial que viene mucho con bioseguridad. Entonces, aquí está ganando mucho peso, más en los últimos años. No sé si vieron en las noticias los fraudes que ha habido precisamente por hackeos en los últimos meses, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿sí? Entonces, los bancos ya son unos de los que te empiezan a utilizar mucho. Hay algoritmos muy específicos en los que te están monitorizando a ti como usuario y ven que todo tu comportamiento está aquí, ¿no? Y de repente sale un comportamiento que se va por acá. Dicen, ok, eso es raro, vamos a monitorizarlo, ¿no? Entonces te pueden bloquear la tarjeta, te pueden decir, ok, tú hiciste esto y darle un seguimiento, ¿sí? Pero de que hay inteligencia artificial de por medio, ya la hay desde hace varios años. Correcto. Aquí hay otra pregunta que toca un área completamente diferente. Es de Laura Hidalgo. Dentro de psicología, para el diagnóstico basado en DSM-5, que no sé qué es, ¿existirá algo? No sé si por ahí está Laura. Quiere abrir su micrófono y platicarnos un poco de este tema. Uh -huh. Sí, sí la veo conectada, pero no sé si... Más que nada que nos diga que es DSM-5. Sí, que es de SM5. Porque al final, pues son patrones. Uno puede buscar patrones de comportamiento, tanto en los seres humanos como en otras diferentes áreas de conocimiento. Y si este DSM5 de alguna manera puede diagnosticarse a través de patrones, yo me imagino que en un momento dado sí podríamos aplicar inteligencia artificial para hacer algún tipo de diagnóstico. De hecho, una de las cosas interesantes es que uno de los primeros chatbots que se crearon, no recuerdo si fue el tercero o cuarta generación, hicieron un estudio de un paciente con esquizofrenia paranoide, me parece algo por el estilo, para poder hacer el chatbot. La verdad es que ignoro, nunca he encontrado el artículo original como para decir, ¿por qué un paciente con esquizofrenia, no? Pero vamos, podemos ver cómo está la relación entre esto. Dice, es un volumen estandarizado de detalle de trastornos mentales para la mejoría del diagnóstico, tratamiento y la investigación del campo de la psiquiatría. Ok, en cuanto a específicamente diagnóstico, sí se ha estado metiendo bastante en esto. ¿Por qué? Una de las cosas donde se empezó a meter mucho precisamente el análisis de inteligencia artificial para poder detectar patrones de depresión o de estrés, ¿sí? Fue con los robots de autoservicio. Hace aproximadamente 10 años, algunos de mis compañeros se fueron a Japón
por un intercambio cuando estaban en la maestría. Y ellos se dedicaron precisamente, exclusivamente al área de visión. Ellos tenían que detectar el rostro de la persona y poder determinar si la persona estaba triste, estaba enojada y cosas por el estilo. Años después, suman unos 6 años más, ¿sí? Ahora el objetivo es que ya puedes detectar las diferentes expresiones faciales del paciente, ¿sí? Y que tú puedes empezar a ver si está teniendo problemas de depresión, ¿sí? Recordemos que uno de los principales problemas que ha tenido algunos de los países asiáticos es el alto índice de suicidios. Entonces, lo que se está buscando con estos robots, que en cierta forma están sustituyendo la interacción humana, es poder detectar cuando el dueño o cuando el paciente empieza a presentar problemas de este tipo, de manera que se puedan tratar prontamente, ¿sí? Entonces, muchos de estos robots pues también tienen el enlace hacia diferentes líneas de apoyo o así de, ¿sabes qué? Mi usuario tiene un problema de esto, mándame a alguien, ¿no? Entonces, otra de las cosas donde se está metiendo mucho y ahorita está muy relacionado con las redes sociales, como decía Luis, ya no solo estamos utilizando el análisis de texto, el análisis del lenguaje en las redes sociales para poder detectar a ver a quién le vendemos algo, sino también lo estamos utilizando para poder ver quién está molestando a alguien más o quién está presentando un tipo de patrón destructivo suicida, ¿sí? Entonces, eso ya es una de las cosas que se está haciendo bastante y sí está muy relacionado con psiquiatría. Obviamente, como decía Luis, esto es un área multidisciplinaria, ¿sí? Entonces, están los psiquiatras que ven todos los patrones que dicen, ok, esto es lo importante que debemos detectar. Te vas con el ingeniero de inteligencia artificial, mira, en este texto, taca, 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 todo esto indica que el paciente presenta tal trastorno, ¿no? Ayúdame a identificarlo. Entonces ya se hace un clic ahí y ahora sí ya se puede empezar a hacer el algoritmo que identifique esos patrones que podrían decirse de alerta. Perfecto. Ya habíamos platicado con la pregunta de Armando, Karina, que en el mundo del marketing, pues lo que sigue es justamente a seguir alimentando estas bases de conocimiento para que en un momento dado motores de inteligencia artificial sean capaces de proponer cierto tipo de campaña publicitaria, cierto tipo de diseño gráfico, y todo esto justamente alimentándose de todo lo que ya existe. Entonces, de pronto no está reinventando el hilo negro la inteligencia artificial, Más sino bien. que está moldeando a través de esos patrones nuevas propuestas que sí va a poder detectar que son nuevas, si bien no originales, entre comillas, sí van a ser totalmente distintas a lo que ya existe actualmente. Entonces, de pronto, pues, ¿dónde detenemos la definición de originalidad? Y se convierte en una propuesta nueva, ¿no? Si lo crea una inteligencia artificial, ¿se puede considerar como un trabajo original? La respuesta es, pues bueno, lo podemos debatir, pero ciertamente es un producto completamente nuevo, que no se parece a ningún otro. Entonces, de pronto, pues si esa es la respuesta hacia la originalidad, pues podría ser un enfoque particular de hablar de, no creatividad, sino justamente de un trabajo nuevo o inédito, ¿no? Sí, es una de las cosas que ha estado muy en debate. ¿A quién se le adjudica lo que crea una inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Así también, y ahora está la contraparte también, ¿a quién se le adjudica cuando lo que creó la inteligencia artificial daña a alguien? Sí, por ejemplo, no es que se ponga a matar a alguien como el Terminator, sino que funcione mal y esto produzca algún tipo de error que dañe a alguien, un tercero, ¿sí? Entonces, son de las cosas que todavía están en debate y que, pues, normativamente, legalmente no se han solucionado, ¿no? Porque, pues, básicamente como son equipos multidisciplinarios y conlleva todo un grupo de trabajo, pues bien dicen que es una responsabilidad compartida, ¿no? No puedes simplemente decir, pues, es la culpa de Héctor Maldonado porque trabajó con Luis, porque trabajó con Armando, pero vamos a decir que es solo Héctor el que es responsable de que fallara esa cosa, ¿sí? Y lo mismo, yo no me puedo adjudicar lo que haya creado un algoritmo porque tal vez yo estoy trabajando para a una empresa. Entonces, ahí hay muchas cosas en promedio que se están, pues básicamente ya viendo, porque ya, como lo decíamos hace rato, en cuanto a legalidad, pues ahorita se tienen que tomar a la de ya muchos aspectos. ¿A quién le pertenecen los datos? ¿A quién le pertenece el algoritmo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces son una de las cosas que si bien, como igual hablábamos hace rato de búscame imágenes, ¿no? Pues se van a empezar a ver. Y de hecho ya se están viendo. Ha habido ya conferencias desde el año pasado
para empezar a regular los usos, aplicaciones y repercusiones de la inteligencia artificial. La Unión Europea se lo está tomando muy en serio. Sin duda. Vamos a abrir el micrófono para Ricardo. Ricardo, tenías una pregunta. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Más que pregunta era una complementación en la parte de marketing. No recuerdo ahí bien quién escribió, pero no puedo decir el nombre de la empresa, pero hay una empresa que se dedica o que parte de su venta es productos, botanas como papas y cosas así. Y esta empresa utiliza redes neuronales, hasta donde tengo más o menos el conocimiento, bueno, IA, para acomodar, por ejemplo, los productos en los estantes, ¿no? Y uno diría, ¿cómo crees que sí? Influye mucho, ¿no? Un ejemplo muy burdo, a lo mejor los padres que van a comprar pañales, compran cerveza, ¿no? El algoritmo detectó que las personas que van a comprar pañales terminan comprando también cerveza, ¿no? Entonces, sí existe como toda una implementación de redes neuronales y otros temas más para este tipo de cosas, ¿no? Que uno podría a lo mejor escapársele, acomoda las cosas como sea, pero en realidad hay algoritmos profundos que están trabajando ahí. Correcto. Como lo platicamos hace un ratito, hasta en las cosas más mundanas hay inteligencia artificial que se está aplicando hoy por hoy. Entonces, sí me gustaría cerrar esta plática enviándoles el mensaje de que si algo se puede clasificar, buscar un patrón, entonces va a ser posible identificar, evaluar y diagnosticar. Entonces, de pronto, esa es, digamos, la clave de la inteligencia artificial. No sé, Héctor, si quieras concluir con algún comentario para nuestra audiencia. Pues miren, si quieren entrar a esto, la verdad es bastante divertido. Yo siempre me divierto haciendo esto. Pero aparte de que les guste, pues también tienen que tener en consideración que como es una ciencia que está evolucionando constantemente, pues también ustedes constantemente se van a tener que actualizar, ¿sí? Ya sea en cuanto al lenguaje de programación, en cuanto a la paquetería. Por ejemplo, antes tenía ganado toda la aplicación lo que era TensorFlow para Deep Learning, y ahorita ya está más de moda PyTorch que desarrolló Facebook, ¿sí? Y así suele pasar. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, ok, ya saliste, en 6 meses sale la siguiente generación, ¿tú qué vas a dar plus, no? Entonces, aquí es preparación y preparación y preparación. Ya no queda de otra. Pero pues es bastante divertido porque te sigues preparando, pero sigues viendo cómo se aplica y cómo funciona. Perfecto. Pues, audiencia, muchísimas Ya, gracias por acompañarnos tenemos hoy. a Juan que Jonathan levantó por la ahí mano. tiene... Ah, Juan, levantó por ahí la mano. Adelante, Juan. Muchas gracias, maestro Héctor. Muchísimas gracias. Yo me presento, soy Juan Carlos Fernández, director comercial de Artec. Muchas gracias, Luis, por esta masterclass. La verdad es que estuvo súper interesante y me gustaría a todos invitarlos a que pudieran visitar la página de artec.edu.mx para que vean las diferentes ofertas y más que nada el diplomado y la ingeniería que tenemos en inteligencia artificial, que trae un contenido académico muy interesante. Muy pocas universidades pueden dar una ingeniería como esta. Y pues bueno, gracias a los profesores que tenemos como Héctor, como Luis, que es nuestro director general académico aquí en Artec, pues podemos impartir esta ingeniería. Entonces, más adelante el equipo los estará buscando para ver si alguien está interesado. Y pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, profesor Héctor Luis, muchísimas gracias por esta masterclass. Estuvo muy interesante. Se los agradezco mucho. Por supuesto, Juan Carlos, con mucho gusto. Héctor, Claro, muchísimas siempre gracias. es un Está gusto. súper interesante. Ya podríamos estar horas platicando sobre inteligencia artificial. La verdad es que es un tema que da para mucha conversación. Pero Sí, si te nos quiero vamos agradecer. incluso a decir, a relacionar lo que vendría siendo la ciencia ficción con inteligencia artificial y a dónde vamos a llegar, mucho más. Es bastante divertido. Una de las cosas, se las recomiendo, platiquen con sus padres sobre lo que ellos veían de ciencia ficción, lo que ven ahorita, que ya no es ciencia ficción, y lo que podemos relacionar después a lo que vamos a llevar con la ciencia ficción. Entonces, es muy interesante ver esos aspectos y incluso lo están como que
otro punto de vista que tú te pierdes en cuanto a la generación. Excelente. Sí, tal cual. Los supersónicos, como puso Juan. Y todo el tema que Exactamente. predijeron hace 59 años, estábamos leyendo por ahí que se creó la caricatura, pues muchos de ustedes no habían ni siquiera nacido cuando esto ya estaba de moda. Las predicciones que hicieron en su momento, pues inspiraron a toda una generación de ingenieros, de matemáticos, de economistas y de creativos para hacer realidad, pues muchas de las cosas que hoy damos por hecho. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de cualquier comentario que tengan a través de Juan Carlos y ojalá los podamos ver pronto en Artec. Héctor, muchísimas gracias por tu ayuda. A ti, Luis. A ti, Juan. Que tengan una Muchas excelente noche. gracias a todos. Bonita noche. Cuídense. Excelente tarde.